Hola, hola, buenas noches. Nuevamente les saluda Patti. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube. Suelo compartir información valiosa que a mí me ha servido para seguir creciendo como ser humano. Y son versos bíblicos adaptados a la necesidad de cada individuo como tal. Y voy mencionando temas y voy dividiéndoles en partes, ¿no? En esta noche vamos a hablar la cuarta parte y la última con respecto a no sé si es que alguna vez les ha pasado que se han encontrado con personas que predicen a partir de la interpretación de ciertas de ciertos indicios o señales. Alguien que habla en nombre de Dios, por ejemplo, sosteniendo haber tenido una experiencia personal con Él. ¿Cómo poder saber si es cierto? ¿Cómo poder saber si no es cierto o es falso? Anteriormente habíamos hecho algunas semejanzas, algunas diferencias, muy poco hago comparaciones con respecto a cómo es la vida misma aquí en la tierra y cómo sería lo ideal llegar a ser. Y entre esos yo mencionaba entre los 10 mandamientos, del sexto nos manda a no cometer actos impuros. Cuán vulnerables estamos a cometerlos. ¿Quiénes influyen? ¿Quiénes inducen? ¿Cómo nosotros estamos con nuestras emociones? ¿Estamos firmes? ¿Estamos medianamente firmes? ¿Estamos poco firmes? Como para poder poner un límite y decir no. Hoy en día les voy a hablar, como les dije, el último tema, que es la cuarta parte, en donde nos puede ayudar a identificar a este tipo de personas. Cada viernes yo voy a seguir compartiendo información basada en versos bíblicos y les pido que me acompañen. Va a ser de mucha utilidad, al menos en mi vida personal. Me ha ayudado a crecer, a desarrollarme como un mejor ser humano, perdón. ¿Y por qué no compartir esto que a mí me ha servido con más personas? Fénix Restauración es un proyecto que se inició aproximadamente a finales del año 2017, en donde vi necesario salvar a madres con problemas en su hogar, y como gestor de conflictos y negociación, pues, ¿por qué no empezar a influir en estas personas para que sepan que hay una esperanza, que hay una solución? A veces tenían no solo problemas con sus parejas, sino muchas de las veces también con sus hijos. No saber cómo manejar la situación que se presenta con las acciones de un hijo adolescente o una hija adolescente. Cómo poder entender el lenguaje de un bebé. Cómo poder trabajar con un infante. Cómo entender la transición de un puber. Y ahora pues ha tenido buenos frutos este proyecto, y con la crisis sanitaria,
la pandemia del coronavirus o el COVID-19, me dediqué un poco más a hacer profunda esta experiencia y poder compartirla ahora en redes sociales como es YouTube. Volviendo al tema y recapitulando de cómo nosotros poder identificar a ciertas personas y saber hasta qué punto son capaces de tomar el nombre de Dios para influir en nuestras vidas e inducirnos de forma positiva o negativa, voy a tomar el libro y la lectura de Judas. Y dice así: Judas, hermano de Santiago, responde verdaderamente al apóstol de ese nombre, pero nada indica que haya sido más bien hermano que hijo de Santiago. Entre paréntesis está que se lea Lucas capítulo 6, versículo 16 y Hebreos 1, capítulo 1, versículo 13, ¿no? Tal vez el autor confundió a los Santiagos y a los Judas, porque hubo un Judas, hermano de Simón, primo de Jesús, pero que no era el hermano de Santiago, hermano del Señor. Sea como fuere, lo más probable es que ese nombre figurara en el encabezamiento de la carta con el fin de darle autoridad apostólica a un escrito cuyo autor podría ser un desconocido. El principal argumento para pensar así es la calidad del estilo griego, que sería sorprendente en un Galileo, pariente o apóstol de Jesús. Esta carta bastante corta, de tono firme, por no decir agresivo, puede sorprendernos por los ejemplos que da la justicia de Dios, siempre dispuesta a castigar los pecados graves contra la orden moral, porque va a buscar tales ejemplos, no solo las más antiguas tradiciones de la Biblia, sino incluso en las imaginaciones de los apocalipsis judíos de ese tiempo. La Iglesia no había definido todavía cuáles eran los libros inspirados por Dios, y además del Antiguo Testamento, los cristianos del Oriente Medio utilizaban la literatura religiosa de los judíos, como el libro del Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, la Asunción de Moisés. A eso se deben las numerosas leyendas que se encuentran en esta carta. Para mejor entender el motivo de esta diatriba, hay que aceptar que desde el comienzo las comunidades cristianas no estaban compuestas solo de santos. En un mundo en que hasta los violentos y los impuros hablaban de un lenguaje religioso, algunas personas podían convertirse al cristianismo sin haber renunciado a sus deseos y malas acciones. Es muy difícil, por ejemplo, saber si los reproches que Santiago dirigía a los ricos sin conciencia iban dirigidos a cristianos o a ricos no convertidos que perseguían a los pobres de la comunidad. No podemos pedir a esta carta altas consideraciones sobre el misterio cristiano, pero invitar a ver cómo incluso hoy el demonio sabe hacer su trabajo hasta en las comunidades famosas por su fervor y en los medios más eclesiásticos. La inmensa mayoría de los biblistas considera que esta carta de Judas, al igual que la segunda carta de Pedro, son propias de una época en que hacía años que había desaparecido la generación de los apóstoles y de sus auxiliares. De ahí que las ubiquen a fines del siglo I. Piensan que esta fecha tardía explicaría por qué ambas cartas no fueron reconocidas inmediatamente por todas las iglesias, sino hasta el siglo III. También se pueden esgrimir otros tantos argumentos para ubicar ambas cartas mucho antes, en especial la carta de Judas, que pudo haber sido escrita en Siria entre los años 70 y 80. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago,
a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardado en Cristo Jesús. Abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Gente impía que hace de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo. Ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez en entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora por su condenación una figura del fuego eterno. Así también estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto, como los animales lo utilizan para su corrupción. Pobres de ellos, siguen los pasos de Caín. Se extravían por causa del dinero, al igual que Balaam, y se pierden como el rebelde Coré. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que se burlaron y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron. Son desconectados y frustrados que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones. No van más allá de lo humano y no tienen el espíritu. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión con los que dudan, a unos los salvarán, arrancándolos del fuego eterno, con otros deberán actuar con mucho cuidado.
sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación, al Dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria. Al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sea gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Con esto me despido. Es para analizar esta carta de Judas, es para conversar, es para asemejar y diferenciar de lo que pasó en esos tiempos versus el ritmo de vida que hoy se está llevando, todo lo que se escucha, desastres naturales, catástrofes, guerras, pandemias, etc. Les deseo todo lo mejor, gracias por su tiempo y me despido con la oración de siempre, que en este caso es un rezo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche, hasta una próxima. No se olviden suscribirse en mi canal. Me encuentran como Feni Restauración en las redes sociales de Facebook. Ahí está mi WhatsApp, me escriben y con mucho gusto estamos para ayudarles. Hasta pronto.